35. ¿Alguien está por primera vez en la iglesia? Levante la mano si ha venido por primera vez, bienvenida. ¿Alguien más está por bienvenido? ¿Alguien más está por primera vez? Bienvenidos. Le damos un aplauso de bienvenida. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Y no se vayan sin recibir el regalito que hay para ustedes. Así que por favor. Muy bien, Juan capítulo 1. Estamos esperando que todos los hermanos... Ahí, Nancy, te pasaste una hermana. Quedó pobrecita. Ahí te dejaste otra. Nancy, ¿estás apurada? Anoche estuve con tu hermana, estuvimos, así que le vamos a decir que te portaste mal. ¿A alguien le falta poner su ofrenda o diezmos allí? Aleluya. Muy bien. Si ya está hecho. ¿Tiene sus Biblias abiertas? En Juan capítulo 1, 35, ahí está también atrás. Dice, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que los habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Saben? Cuando leía esta palabra me hacía acordar mucho en los tiempos cuando cuando acepté al Señor. Y me acuerdo cuando leía el libro de Juan y cómo Dios ministraba y cómo Dios hablaba. Y en estos versículos que hemos leído, yo quiero dar 7 puntos o pasos prácticos que cualquier persona tiene que hacer cuando viene al Señor. El primer punto que quiero compartir, que es el oír. Oí de Jesús. En el versículo 37 dice, oyeron hablar los 2 discípulos y dijeron, pero oyeron. El oír es lo que nos atrae, porque hemos venido a la iglesia porque alguien nos ha hablado del Señor y nos ha hablado lo lindo y lo bueno que es estar con el Señor. Entonces, el hecho de oír información de Dios es bueno, pero aún en la vida diaria, en lo constante, es bueno oír del Señor. Yo no sé cuánto tiempo le dedicamos al día a oír algunas alabanzas o palabra de Dios, pero qué bueno que es. ¿No? Hay gente que ama la música, mi esposa ama la música y vos vas a la mañana y vas a escuchar que ella está escuchando música y vos llegás a la casa y está lleno ahí de alabanzas y qué lindo que es. A mí en lo personal me gusta más oír enseñanzas y oír prédicas. Entonces, en el auto muchas veces tengo un CD de prédica o enseñanzas y lo pongo. También tengo de música, tampoco decir, bueno, el enemigo de la música. No, también tengo de música, pero me gusta más. Más de una vez me gusta parar en algún lado y disfrutar el estar tranquilo, solo escuchar un mensaje, ¿no? Escuchar una palabra de Dios.
Y en casa muchas veces ponemos en YouTube y alguna prédica, alguna enseñanza, algo que nos han recomendado para poder escucharlo. Entonces yo decía, si tenemos libertad de oír, ¿no? Y el oído es bueno para atraernos a la presencia de Dios, qué bueno es usar el sentido correctamente y dedicar buen tiempo del día a oír, porque quieras o no, de nuestros sentidos se alimenta nuestra alma, nuestras emociones también. Entonces, el oír me acerca al Señor. Pero también el segundo, que está bueno, que es lo que dijo Job en 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No? Uno por el oído venimos al Señor y somos atraídos a Él. Y muchas veces escuchamos algunos rumores y esos rumores nos enfocan en cosas que no son tan verdad. ¿Se acuerdan? Hace 22 años atrás que inauguraron un supermercado muy famoso acá en Córdoba y habían largado un dicho que era que regalaban electrodomésticos, microondas. Y ese dicho, bueno, en esa época, hace 20 y pico de años, no había WhatsApp. Así que se fue transmitiendo de boca en boca. Y el 24 horas de la inauguración del supermercado, había gente haciendo cola, ¿no? Para esperar el regalo, porque era así, a los primeros 100 que iban a comprar el supermercado le regalaban un microondas. Imagínate, el que fue uno habrá ido 38 horas antes. El tema es que escuchó la información, pero no se dio cuenta que la información era falsa y perdió 38 horas. Digo yo 38, capaz que fueron más o menos, pero se perdió un montón de horas de su vida en el auto porque había oído una información que no le dio ninguna ganancia porque en definitiva era mentira. Entonces, cuando uno escucha algo, es bueno siempre ir a la fuente y ver eso. Entonces, cuando Job dice en el Job 42:5, de oídas te había oído, lo que me hablaron de vos, mas ahora mis ojos te ven. O sea, tengo una experiencia con vos. Y en el versículo 36 que acabamos de leer, decía, y mirando a Jesús. ¿Entendés? Mirando a Jesús. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestras vidas? Nuestras vidas no tienen que ser así. Nosotros no tenemos que andar escuchando de Dios y aún viéndolo a Él, pero no viéndolo en una imagen, porque no es bíblico, no es de Dios una imagen de Él. Dios no necesita una imagen. Pero tampoco es que lo vamos a hacer un mito de esto, que lo vamos a ver en todos lados, pero simplemente tener esa relación con Él, que yo puedo sentirlo, puedo saber que Él está. Y esto es para todos por igual, no es para algunos o para otros no, o de acuerdo al cargo que tenemos en la iglesia, es la relación que podemos tener o el permiso para tener un encuentro con el Señor. Todos podemos tener un encuentro con el Señor diariamente. Es más, a Jesús le gusta que nosotros tengamos un encuentro con Él, que dediquemos tiempo a escuchar de Él, no solamente en la iglesia y no solamente en la célula, porque si vos te sacás la cuenta, no saqué la cuenta cuántas, habría que multiplicar 24 por 7 para saber cuántas horas hay en la semana. Bueno, no lo haga, tampoco lo vamos a hacer. Porque algunos ya empezaron a sacar el celular y otros empezaron a poner cara como hoy, matemática hoy. No lo haga. Pero si vos sacás la cuenta, vamos a poner a 24 horas, ¿cuánto tiempo de eso le dedico al Señor? Y si uno saca la cuenta, las horas que viene a la iglesia, si venimos sábado o domingo, son 1:30 a 2 horas cada reunión. Más la hora de la célula, que sería bueno que todos estén, es 1 hora semanal. Podemos tener 2:30, 3 horas como iglesia en esa relación. ¿Y alguien puede subsistir espiritualmente con 3 horas de relación con Dios? No. Entonces, cada uno tenemos que hacer más allá de lo que hacemos como iglesia. O sea, todos los días yo oír del Señor, porque el oír de Él me atrae a su presencia y todos los días verlo,
¿no? Verlo a través de la palabra, leer la Biblia, descubrir más cosas de Dios. ¿Cuánto hemos leído la Biblia y hemos descubierto algo espectacular, como siempre, de Dios para nuestras vidas? Una promesa, un milagro, un versículo que nos habla específicamente a nosotros, ¿viste? Entonces, usar estos sentidos para honra al Señor. Dedicar tiempo a oír de la palabra y dedicar tiempo a encontrarnos con el Señor. Vos sacá la cuenta y pensá, ¿cuántas cosas oímos y vemos constantemente que no son sanas para nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos sentamos a comer y ponemos el noticiero? La comida te queda acá. Hacemos otra cosa o nos vamos a los que vamos en el auto, ponemos la radio y escuchás las noticias y ves cosas en el diario vivir que no son sanas. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto para que lo que Dios quiere suceda en nuestras vidas? Bueno, o escuchando más de Dios y teniendo una relación mayor con Dios. ¿Me entiende esto? ¿Sí? La Biblia dice que el oído de Dios está inclinado sobre aquel que le busca. Che, ¿algún día lo dejamos al Señor con el oído inclinado esperándonos? Pensá que es Dios quien nos hace bien a nosotros. Por eso es tan importante. Pero bueno, vamos al tercer punto. Vimos el primero, oír, el segundo, mirar, y el tercero en el versículo 37 dice, le oyeron hablar los discípulos, dos discípulos, y siguieron a Jesús. El seguir a Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué es seguir a Jesús? Claro, uno puede ver en el seguir a Jesús los discípulos, cómo fueron sumándose a lo que el Señor quería. Bueno, yo me sumo al Señor. Yo tomo la decisión de seguir al Señor. Otro no lo puede hacer por mí. Otro me puede ayudar, pero yo tomo la decisión. No cambia el que no quiere cambiar. Y el que no quiere seguir a Jesús no lo va a seguir. Pero aquellos que entienden los beneficios que tenemos en ser seguidores del Señor, lo vamos a hacer. Por eso, cuando dice acá, oyeron, oyeron y le seguían. Fíjate que la vida cristiana no pasa por dos sentidos nada más o por un par de emociones, sino que pasa por mucho más. Porque si uno se queda en el oír o en el ver, se pierde el seguirlo. Y cuando vos pensás en seguir al Señor, es poner tu vida todos los días en las manos de Dios, el obedecer a Dios, el vivir como Dios quiere, el estar donde Dios quiere. Y cuando Dios hace milagros, vos al seguirlo no solo lo recibís, sino que sos parte, ves lo que el Señor hace. Porque cuando lees la Biblia vos te das cuenta de los beneficios que tenían los seguidores del Señor. Había luchas. Porque tuvieron luchas, pruebas, hubo dificultades. De hecho, los discípulos murieron siendo mártires. No le fue fácil la vida, pero valió la pena seguir al Señor. Siempre tengo la imagen que si uno hubiese estado con Pedro cuando era crucificado, por ejemplo, Pedro fue crucificado cabeza abajo, porque él dijo que no era digno de ser crucificado. Cuenta la historia, como el Señor era crucificado, entonces él pidió que lo crucifiquen cabeza abajo. Yo me imagino que si uno iba a los pies de esa cruz y le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿valió la pena ser seguidor del Señor? ¿Valió la pena ser seguidor del Señor? Yo imagino que Pedro, estando crucificado y con los dolores que estaba sufriendo y todo, diría: cada instante valió la pena ser un seguidor del Señor. Claro que valió la pena ser un seguidor del Señor. Queridos hermanos, ¿vale la pena seguir al Señor? Claro que sí. Porque queda demostrado que no hay nada más seguro en la vida que seguir al Señor.
No hay nada mejor para nosotros y para esta humanidad que seguir al Señor. El único que da cambios rotundos, sustento, el único que está presto para cuidar nuestras vidas es el Señor. Entonces, ¿vale la pena seguir al Señor? Sí, vale la pena. ¿Hay dificultades? Claro que sí. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos alguna dificultad? Levanta la mano bien en alto. Después vamos a orar, pero ahora levanta la mano nomás. Todos tenemos dificultades. Yo tengo dificultades. Y más de una vez te da ganas de decir, basta, o paren el mundo que me quiero bajar. Y más de una vez uno siente la necesidad de decir, no quiero más, ¿viste? Pero, ¿dónde me voy a ir sin el Señor? Yo siempre me acuerdo algo que Gaby, que hemos vivido como matrimonio, pero ella lo sufrió más, que fue cuando perdimos a nuestra bebé, ¿no? Cuando, murió nuestra hija. Y ella estaba en la maternidad nacional, ahí frente a la Plaza Colón, y asomada ahí en la ventana, con todo el dolor de la pérdida, ella le dijo a Dios, me puedo enojar con vos y apartarme, pero le dijo al Señor, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a ir? ¿Quién me podrá dar lo que vos me... ¿Dónde voy a estar mejor que con vos? Palabra más o palabra menos a la que dijo Gaby, mi esposa en ese momento, ¿no? Pero es así. ¿Dónde vamos a ir fuera del Señor? ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién puede darnos la verdad? ¿Quién puede darnos el sustento? ¿Quién puede ayudarnos como el Señor nos va a ayudar? Como dijeron los discípulos, ¿dónde iremos? ¿Quién puede tener palabra de vida fuera de vos? ¿Entienden el beneficio de ser seguidor de Jesús? ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Sí que las hay. Por eso esta semana pensaba mucho en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré. Para el que no lo sepa, léalo en la Biblia. Ahí en Jeremías 33:3, no sé si arriba lo pueden buscar. Jeremías 33:3, ¿no? Qué importante que es, porque uno puede clamar al Señor, y el clamar no es un grito, ¿viste? Solamente desesperado, ¡ah! No, sino es un clamor, es una necesidad, es algo que sale, ¿viste? De lo más íntimo de nuestro corazón. Ahí dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los que levantamos la mano, los cuales estamos pasando una necesidad, estamos sufriendo algo que es tener algo grande y oculto que no le conocemos la solución. ¿Me sigue? Cuando la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré. ¿Qué nos va a mostrar? La solución a esas cosas a las cuales no sabemos cómo solucionarla. No sabemos cómo vamos a tener fuerza para poder seguir adelante. Pero aquellos que seguimos al Señor, no lo seguimos por emociones, no lo seguimos por lo que solamente recibimos, sino que lo recibimos en nuestro corazón y le seguimos porque le amamos. Y en eso seguir hay una relación constante con Él y Él nos va mostrando su presencia. Querido hermano, ¿sabés qué es lo que más nos hace falta en la vida? Es Jesús. Nuestra relación con Jesús, nuestra comunión con Jesús, el oír más de Él, el leer más de Él, el verlo más, ver sus milagros, valorar lo que Él hace. Tener esa relación con Jesús y seguirlo, Y antes de pasar al otro punto, ¿cómo reconocían en el libro de los Hechos quién eran seguidores de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Saben? Los reconocían porque eran como Jesús, hablaban como Jesús, reaccionaban como Jesús, estaban tan impregnados de lo que Jesús era, que los reconocían por eso. Aún a Pedro, ¿se acuerdan la noche que el Señor fue entregado?
¿sí? Los reconocían. Qué bueno que a vos y a mí nos reconozcan como seguidores de Jesús. No solo porque hablamos como Él, sino porque reaccionamos, por nuestra conducta. Que diga, che, hay algo distinto en vos. Amén. Aleluya. Otro punto, el versículo 38. Dice, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y esta es la pregunta que a mí me gustaría que nos hagamos. ¿Qué buscamos de Dios? ¿Qué buscas de Dios? Esto es personal, ¿sí? Vos ahí sentadito o sentadita, pregúntate, ¿qué esperás de Dios? ¿Qué buscas? No, yo busco riquezas, busco esto, busco el otro. ¿Te acordás ese versículo que dice que todo vendrá por añadidura? O sea que lo más importante para mí es buscar mi relación con Dios. ¿Qué buscamos de Él? Por eso Santiago dice, por cuanto pedís y pedís mal. A veces pedimos cosas que no las tenemos que pedir o fuera de tiempo. Entonces, ser un seguidor de Él es buscar de su presencia, es buscar cada vez más de su riqueza espiritual, ¿viste? De que Él cada vez tenga más de mi vida. ¡Aleluya! ¿Puede entenderme? ¿Puede entender lo que siento para poder transmitirle en esta noche de lo importante que es nuestro Señor? Que nosotros tenemos que buscar su presencia. Hermano, uno puede venir a la iglesia y estar 1 hora y media sentado y salir de este lugar como entró, o no estar sentado, estar parado directamente y charlando, pero puede venir también a la iglesia y buscar de Dios. Y dejar que Dios le ministre, y dejar que Dios obre en su vida, y dejar que el Espíritu Santo trate en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios no sabe cuando usted entra o antes de entrar cuál es su necesidad? El buscar de Él le damos la libertad para que Él obre en nuestras vidas. Podemos salir de este lugar como entramos o podemos salir de este lugar renovados. Todo está en la importancia que nosotros le damos a Jesús. Amén. Otro punto, el versículo 39, dice, y le dijo, venid y ved, y fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Se quedaron, el permanecer, el ser constante, eso nos da la bendición asegurada de parte de Dios. ¿Viste? A veces uno viene a la iglesia y espera que Dios haga en 30 segundos, o ponerle en 1 hora, lo que en 20 años no lo hizo. O sea, vengo a la iglesia con problemas, necesidades, una crisis de acá, crisis de allá, problema económico, y pretendemos que al venir a la iglesia, cuando salgamos de este lugar, todo sea solucionado. Y no es así. No es así. Es más, te doy un ejemplo bíblico. Pensá, por favor, ahí en Marcos capítulo 5 en Jairo. Cuando Jairo viene a buscar a Jesús y le dice, mi hija está agonizando, un par de versículos después, viene alguien de la casa y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija murió. Cuando él vino a buscar a Jesús, la hija estaba agonizando. En el trayecto que él venía caminando con Jesús, que empezó a andar con Jesús, la hija murió. Pero no murió ahí. Murió tal vez en el momento que él estaba pidiendo ayuda o antes cuando él venía. No sé en qué momento murió la hija, pero desde lo que sí veo bíblicamente, que desde que le pidió ayuda al Señor y cuando iba caminando con el Señor, su vida empeoró. ¿Entienden? Pensá en Jacob, cuando pelea por la bendición y recibe la bendición, cuando obtiene la bendición, después no tenía dónde dormir. Después de obtener la bendición, le fue peor en su vida.
Yo quiero romper todo mito y toda idea rara de pensar que porque vengo a la iglesia y pongo mi vida en las manos de Dios, todo instantáneamente mejora. Hay cosas que mejoran, claro que sí. Dios obra en nuestra vida, somos salvos instantáneamente, pero después hay un tiempo y un proceso en el cual hay que persistir en la fe. Por eso el camino del Señor no basa en emociones, sino en convicciones. Yo sirvo al Señor más allá de cómo me siento, de cómo estoy, de lo que pienso o de lo que me rodea. Entonces, cuando uno entiende que hay que ser constante en la vida cristiana, yo no oro porque siento, es porque tengo que orar. No leo la Biblia porque siento, tengo que leer la Biblia. No me congrego porque siento congregarme, tengo que congregarme. Entonces, cuando empiezo a sacar las emociones y empiezo a hacer las cosas como Dios quiere que haga, entiendo que en el caminar con el Señor podrán venir pruebas, pero siempre va a haber victorias. Porque a cada prueba, a cada dificultad, hay un accionar de Dios en el cual Dios me garantiza la bendición sobre mi vida. ¿Puede entenderlo? Lo importante que es persistir en el Señor. Yo no sé esto, no lo entiendo, pero persisto. Las cosas no me salen como esperaba, pero persisto. La estoy pasando mal, pero persisto. ¿Por qué? Porque sé que en su soberanía Dios sabe en qué tiempo dará la bendición. Termino con el ejemplo de Jairo, no con la prédica. No se preparen, me quedan 2 puntos más. Pero termino con lo de Jairo. Dice que el Señor le dice a Jairo, léalo después en Marcos 5, le dice, no temas, cree solamente. ¿Se acuerdan el ejemplo? Vino a buscar al Señor, en el camino murió, las cosas empeoraron. Cuando llega a la casa su hija estaba muerta, pero ¿quién estaba con él? ¿Quién estaba con Jairo? Jesús. Jesús. Y en definitiva Jesús entra a la casa, bendice a la niña, la sana, resucita a la nena y la bendición de Dios se hace realidad. ¿Entendés? ¿Entendés que cuando Dios dice que cambia nuestro lamento en baile, no dice cuánto puede durar nuestro lamento? No dice cuánto puede pasar la prueba, lo que nos dice que va a tener un fin y que en Él somos bendecidos. El tema es uno persistir en la fe. Si Jairo se hubiese ido cuando le dijeron la hija murió, la hija estaba muerta y se hubiese seguido muerta, pero persistió en el andar, persistió en la fe, le dio la autoridad, hizo lo que Jesús quería que haga y al fin la hija resucitó. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, bendecirnos. Y entender que puede haber problemas, puede haber necesidades, pueden suceder cosas que uno no las quiere, no las espera y nos perjudican. Pero el seguir en el Señor, el persistir en la fe, el no bajar los brazos, nos garantiza la victoria. Aleluya. Por eso uno no es cristiano por una semana o por un mes, se es toda la vida. Amén. Respire hondo así, como diciendo, vino complicado hoy el pastor, ¿no? La Gaby lo habrá retado en la casa. ¿Qué le pasó a este muchacho hoy? Miren, ya para ir terminando, en el 6º punto, el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado... El 6º punto es dar testimonio. Si lo que yo oigo, lo que veo, mi comunión con Dios para mí vale la pena, yo voy a hablarle a otros de Jesús. ¿Vieron los vendedores de la calle? Que es un ejemplo que tengo para mí, ¿no? ¿Vieron los vendedores? Los que te venden algo en la calle, te lo venden y te hace creer el tipo que si no lo comprás, sos un infeliz toda la vida. ¿Viste? A mí me pasó con un afilador. El hombre afilaba los cuchillos, las tijeras, decía, ¡qué capo!
¿No? Y vos ya querías comprar y yo te decía, un momentito, todavía no. ¿Viste? Y ya empezás a sumar los que están al lado tuyo y cuántos afiladores tiene para que te alcance a vos. Porque te lo vende y te habla de una forma que sin ese afilador no comés nunca más un asado. ¿Viste? Pasás a ser una pobre persona en la vida. Vos en ese afilador tenés la esperanza ¿Entendés? ¿Alguna vez te pasó? Y comprás el afilador. No afila nada. Al único que le funcionó es a él. No afiló nunca una tijera, no afiló el cuchillo, no afiló nada. Y viene con unos fierritos así y una piedrita que no sirve para nada. Vos te imaginás la piedrita de Rambo que era más chiquita que esa y afilaba un cuchillo así. Con esta piedrita no es... Pero el tipo te lo vende de una forma que él se lo cree que es lo mejor que hay. ¿Alguna vez le pasó comprar algo en la calle? La antena. ¿Se acuerdan esa antena que agarraba 350 canales? Y el tipo te decía, sacá la budinera. ¿Cuánto hicieron la budinera? Muy bien, muy bien. Cuando yo vine a vivir a Córdoba, a mí me agarró hepatitis. Acá, y no sabés lo que era, yo inquieto en la casa de mi suegro, la primera vez que venía y me agarra hepatitis, y me tenía que quedar en cama. Gaby tenía que viajar con el coro del instituto, que algún día se los cuento, y se fue y me dejó solo en la casa de mi suegro, recién venido, y ahí, y Joel, mi cuñado, para que yo mire, no había televisión en la casa de mi suegro, había un televisor chiquitito así, que era de un radiograbador. Eso que eran 5 pulgadas. Vos veías un partido de fútbol y te pasaban la cara del jugador y que llevaba la pelota, porque no entraba todo junto en la pantalla. ¿Viste? Veías una película de western, te mostraba la cara, el sombrero para que sepa qué era y la pistola. No veías todo junto, era chiquitito así, bueno. Pero para ver un canal, pobre Joel, mi cuñado, hizo una budinera y arriba del techo la sintonizaba. ¿Alguno le hizo la budinera? Bueno, levantá la mano y dame un ok porque parece que soy el único. Y encima nunca más la podía usar para flan porque la agujereabas toda. Pero ve lo que es esto. Vos después ibas por la peatonal y encontrabas uno que te vendía una antena con 2 cosas así, y te lo vendía y decía, esto es lo que yo necesito para ser feliz. ¿No? Y el hombre te hablaba y te decía, con esto agarrás los canales de ayer. Vos ves las películas de ayer, ves Rambo como si fuera actuando. No, bueno, ya estoy exagerando. Y la compraba la antena y no agarraba nada. No agarraba, pero el tipo te la vendía, ¿entendés? Yo voy a esto. Aquellos que tienen algo que vale la pena o un beneficio, siempre lo van a dar a conocer de una forma que la persona entienda que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Entonces, queridos hermanos, querida iglesia, ¿será que nos cuesta hablar de Jesús porque no estamos convencidos de lo bueno o importante que es Jesús para nosotros? O que tal vez nos cueste creer que Jesús es la esperanza que nosotros necesitamos y que otros necesitan también. Aleluya. Por eso en el versículo 41 dice que a los que habían oído, los que habían visto, los que lo seguían, los que perseveraban, hablaban de Jesús. Yo te invito a que testifiques de Jesús, a que mañana, cuando tengas una oportunidad, le hables a las personas que te rodean de lo importante que es Jesús, de lo bueno que es Jesús. Ni hacerle ver a la persona la verdad, porque el que compraba las cosas en la peatonal después no le andaba, bueno. Pero acá nosotros estamos dando a conocer, ofreciendo, testificando de algo que nosotros sabemos que vale la pena. ¿Cuánto estamos convencidos de que Jesús vale la pena? Hablemos. Hoy tenemos la videollamada, usalo. Y el último punto, y con esto termino y oramos, tiene que ver con lo que hablábamos en el 21, es ganar a otros para Jesús.
¿No? El versículo 41 y 42 dice cuando, lo leemos, dice, y le trajo Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Algunos dicen, pero mi pariente es duro, mi familia es dura. Y a veces nos escudamos en la dureza de otros para no hablarle de lo que Jesús es. Me gusta porque Andrés le habló a su hermano Pedro, y Pedro no solamente era duro, era terco. No era una persona fácil, pero Andrés no se quedó en lo difícil que era Pedro, sino en la oportunidad que Jesús tenía para hacer algo en Pedro. Queridos hermanos, todos tenemos amigos, familiares, a los cuales queremos, amamos, y nos tiene que preocupar la vida espiritual de esos familiares. Te tiene que preocupar la eternidad de esas personas, porque tienen que tener perdón de pecados para ir al cielo, conocer a Jesús para ir al cielo. Entonces, a veces me preocupa porque creemos, pero no declaramos. No testificamos, no le hablamos a otros de lo importante que es Jesús. Y eso es parte de la vida, porque cuando muere, ya murió. Por más que lo lloremos en el cajón, tristemente, ya pasó. Pero la oportunidad de que la persona sea salva es en vida, como en nosotros. Entonces, qué bueno que fue lo de Andrés, porque no dejó pasar la oportunidad, sino que fue y le habló a Pedro, a Simón, que después llamó Pedro. No se quedó con que no, es re duro, no lo va a aceptar. No, lo hizo. Yo no sé cuántos familiares o personas tenés hoy en mente que decís, es difícil que venga a la iglesia, es difícil que venga al Señor. Yo no sé cuántas personas de estas podés tener en tu haber, pero te animo a que en el nombre de Jesús le hables. Porque el fruto te lo va a dar Dios. ¿Sí? Y cuando lo veas en la iglesia y cuando lo escuches que te diga gracias por hablarme, gracias por enseñarme el camino. Y ni hablar si un día te lo encontrás en la eternidad. Y que te diga soy salvo porque vos me hablaste. Soy salvo porque vos me llevaste a Jesús. No dejemos pasar las oportunidades. Si amamos a las personas que nos rodean, tenemos que orar y predicarles y hacer que la persona tenga un encuentro con Jesús. Amén. Oramos. Le invito a ponerse de pie un ratito mientras cantamos un coro. Amado Señor, Padre bueno, tu palabra ha sido predicada. Lo que me diste, lo di, lo que tenía que decir, lo dije. Yo te pido, Señor, por favor, que vos despiertes el interés en cada uno de nosotros en buscar tu presencia. Señor, en estar animados siempre a buscar de ti. Amado Dios, no quedarnos con una experiencia personal que es tan linda y tan importante para cada uno de nosotros, sino que poder transmitir esa experiencia personal a otros que no la tienen. Señor, poder llevar que otros conozcan lo que nosotros conocemos. Señor, si nosotros hoy podemos disfrutar de la salvación de nuestra alma, podemos tener la seguridad en la vida eterna. ¿Cuántas personas hay que nos rodean, que no tienen esta seguridad? Señor, que no lo tienen. Ayúdanos, oh Dios, para poder transmitir el mensaje. Señor, poder contarles a otros lo importante que es ser cristiano, lo importante que es tener a Jesús en el corazón, lo importante que es tener perdón de pecados, la seguridad en la vida eterna. La semana que viene tenemos Santa Cena y vamos a dar mención al sacrificio
que vos hiciste en la cruz del Calvario. Por favor, Espíritu Santo, por favor, obra en nuestras vidas. Yo te pido que allí donde estés, con tus ojos cerrados, ores primero por vos, para tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Ora, habla con Dios. Habla con Dios. Si de oídas lo conociste, procurá más verlo, descubrir de Él cada día algo nuevo. No te conformes con poco, anhela mucho más. Y en ese mucho más, el dejar que Dios te use. Por eso, ahora comenzá a orar por aquellas personas, vecinos, familiares, que no conocen a Jesús. Si amás a Dios, te va a importar la salvación de los que te rodean. Porque ese fue el efecto que causó en Andrés. Escuchó, lo vio, lo siguió, buscó de Él, persistió con Él. Y después valió tanto la pena, era tan bueno estar con Jesús, que era inevitable que le cuente a otros de lo que Jesús era. Aleluya, Dios. Usa la mashika la baikuria blamara maishia la bakaya. Oh, blamara maishia la bakaya. Oh, blamara maishia la barabaishanda la bakaya. Espíritu Santo, bendecí nuestras vidas. Y vos que has venido por primera vez a la iglesia en este día, yo pido que pedirte que allí donde estás levantes tu mano bien en alto. Amén. Y que le digas a Jesús: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te acepto en mi corazón y pongo mi vida ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendigo a los que oraron conmigo, que en esta noche han puesto su vida en las manos de Dios. Espíritu Santo, te pido algo más. Llena nuestras vidas de ti. Te pido, por favor, llena nuestras vidas de ti. Por un minuto levanta tus dos manos al cielo, si querés, y decirle: Espíritu Santo, llena mi vida. Decirle: Espíritu Santo, llena mi vida. Decirle: Espíritu Santo, llena mi vida. Renova mis fuerzas. Decirle: Señor, perdón por haber perdido interés de ti. Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Usa la barabaishia, la barabaicanta, la barabaikuria, blamarabacaya. Llena, 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 Dios. Llena, Dios. Llena, Dios. Llena, Dios. Declárelo, declárelo. Cántelo, deje que el Espíritu Santo ministre. Deje que Dios renueve, que Dios obre. Aleluya.
declárelo con todo su corazón. No hay mejor lugar que Dios. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. No hay mejor lugar que Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué tal si en este lindo espíritu presentamos al Señor a Paulina? Amén. Puede ocupar su asiento. Luego vamos a terminar adorando al Señor, pero voy a pedir a los padres y padrinos que pasen. Gloria a Dios. Aleluya.
Dice la Biblia, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Recién hablábamos con la mamá y los padrinos de la importancia que es presentar un niño al Señor, ¿no? Y como iglesia sabemos que a mí me gusta muchísimo poder presentar niños al Señor, porque es la responsabilidad de los padres y padrinos en la crianza del niño, en este caso de la niña. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. O sea que nos da a entender de que hay un solo camino que tiene que ver lo que dice Juan 14:6. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Bueno, para instruir a esta hermosa bebé, a Pauli, en el camino del Señor, los padres y padrinos tienen que conocer el camino del Señor. Porque la única forma de enseñar correctamente es uno saber correctamente. Por eso no existe el bautismo a los niños bíblicamente. El bautismo es algo que se practicó en el año 370 después de Cristo. La Biblia enseña lo que acabamos de leer, que a Jesús le traían los niños para que orase por ellos, los bendecía, pero después se lo devolvía a los padres, porque en definitiva la crianza es responsabilidad de los padres. Mamá y papá son los responsables de la crianza de Pauli, y con cada compromiso después existe una demanda. Cuando uno se compromete en algo, da la palabra en algo, después viene la demanda también de lo que uno ha invertido su palabra. Y los padrinos tienen mucho que ver. En la Biblia son los ayos, son los que siempre están colaborando en la educación, ¿no? En el buen proceder, en ver que los padres lo hagan todo correctamente para que el camino esté bien marcado para este hermoso tesoro que Dios les ha dado. Por eso, antes de orar por ella, yo quiero preguntarle, ¿asumen la responsabilidad como padres, como padrinos, de la crianza de Paulina conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces, conforme a su declaración, Dios, por supuesto, está aquí de testigo y toda la iglesia, vamos a orar por ella. ¿Ven? Le pido ahora sí, por favor, que se pongan de pie, extienda su mano hacia aquí adelante y vamos a orar esta hermosa, hermosa niña. Así que oramos por ella. Amado Señor, Padre bueno, con la autoridad que me has dado, pongo mis manos sobre Pauli, suelto bendición sobre ella y te pido que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea sobre su vida. Señor, basándome en la responsabilidad que asume papá, mamá, madrina y padrino en la crianza de esta niña, es que yo pongo mis manos sobre ella, la bendigo, suelto palabra de bendición. Señor, no es el mismo lugar que lo leímos en la Biblia, pero es la misma importancia y el mismo significado. Por eso bendigo a esta niña y la pongo en tus manos, como también a su papá, a su mamá, a la madrina y al padrino, para que la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas y que ellos se puedan recibir, Señor, tu sabiduría para poder transmitirle a esta hermosa niña. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos y declaramos bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y acá está el certificado. Aleluya. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador,
te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.